Bueno, amigo querido, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo andas, estás? Diego? Qué placer, ¿eh? Volvimos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este humilde encuentro que tenemos con Manuel. ¿Cómo nos costó el sábado? El sábado estuvimos en el estudio acá y no lo logramos. No se pudo, No no se se pudo pudo, grabar. no se pudo, no teníamos el tiempo necesario y suficiente para hacerlo. Así que bueno, hoy estamos acá. Estamos, amigos, para continuar con nuestro análisis de este hermoso libro de este escritor norteamericano que estamos analizando, viendo, nos identificamos mucho con lo que dice el amigo, el compañero. Es doctor, tiene un doctorado, el doctor Yancey. Sí. Y hoy nos toca el capítulo 2. Hemos quemado algunas etapas, introducción, capítulo 1, hemos hablado de por qué los creyentes son tan infantiles a la hora de orar y se enojan con Dios a la hora de que Dios debería responder conforme a unos caprichos, vamos a decir, Manuel, ¿no? Y la frustración que llega como consecuencia de un plan de oración o una vida de oración mal entendida, ¿no? Sobre unas bases muy infantiles, para decirlo, místicas, ¿no? Fórmulas. Después hablamos de, bueno, la cuestión del llamamiento, que es una cuestión mística, que ya creo que dejamos claro que era una cuestión que no viene de la Biblia. No. Y que sin embargo influye mucho. Y pudimos ver que fue una invención dada en una época histórica. Fue una invención, una convención incluso, ¿no? De época. Y también hablamos acerca de los errores teológicos, ¿no? Errores conceptuales de teología que arrastran a una comunidad, a una familia, a un creyente, a unas consecuencias dramáticas. Dramáticas, incluso la muerte misma, ¿no? Destrucción de matrimonio, familia, de todo. Una cosa brutal. Vivir una vida cristiana, no cristiana. O sea, una vida falsa, exacto. Una vida triste, una vida, podemos decir de un montón de cosas, ¿no? Pero muchas de esas malas decisiones o de esos errores teológicos que nos llevan a vivir vidas amargadas. Tremendo. Ajeno a lo que encontramos en la Biblia. Hoy estamos en el capítulo 2 del libro de Yancey y el capítulo 2 es increíble. Yo voy a tratar de dejar la mayor cantidad posible del capítulo 2 en la descripción del video. Ya probé y no entra todo, pero en el próximo video pondré la parte que falta para que puedan leer la historia de Richard. La historia de Richard que se comenta en el capítulo 2 de este libro. El capítulo 2 se llama Todo convertido en humo, y cuenta una historia increíble que vamos a tratar de resumirla, ¿no? Y que vamos a tratar de analizar. Hoy el propósito de este video es visualizar la experiencia que tuvo este creyente, Richard, que se entrevista, se conoce con Yancey en un momento de la vida. Pasa algo terrible que vos no vas a contar, Manuel, que lo tenés más leído. Y después vamos a tratar de hacer un análisis de este caso, ¿no? De por qué pasó lo que pasó. ¿Qué le pasó a Richard? Manuel, por favor. Bueno, la historia en el capítulo 2 se trata así. Es una historia, ¿no? Acá el capítulo 2 no va... Yancey no va a dar ningún indicio, no va a dar ninguna explicación. Nada, cuenta la historia. Cuenta la historia, que lo llamó un alumno de un seminario, que se llama Richard, para decirle que estaba escribiendo un libro sobre el libro de Job, tremendo libro, y que quería ver si Philip Yancey se lo podía leer y le podía ayudar a convertir ese ensayo en un libro. Resulta que Yancey dice que él no tenía mucha expectativa en que el libro sea bueno porque estaba escrito por un estudiante y encima un estudiante que hacía poco, que era creyente, hace creo que 2 años, una cosa así. Sí. Entonces, obviamente él no tenía mucha expectativa. Resultó que el libro era muy bueno, el ensayo. Estuvieron trabajando juntos como 1 año para convertirlo en libro y logró convertirse en libro y ya estaba en una editorial para ser publicado. Dijo Yancey, la verdad no me esperaba tal cosa. Claro, o sea, los ensayos escritos por estudiantes con frecuencia no son una lectura muy atractiva. O sea, pero en este caso dijo, un librazo el que se escribió el pibe de Richard. O sea que estamos hablando de un creyente solamente de hace 2 años
que ya estaba escribiendo un libro de Job que había impresionado a nada menos que a Philip Yancey, que ya venía con una trayectoria desde chico de ser creyente y de haber escrito libros ya. Con una pluma muy madura Sí, ya. sí, O sea sí. que impactar a Yancey a un nivel, digamos, de una producción literaria es encarar un proyecto editorial, ¿no? Tremendo. Sí, sí, sí. O sea que ya no es un dato menor, ¿no? No, no, no. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando llega el momento de publicarse el libro, Richard lo llama a Yancey y le dice, mira, me quiero reunir con vos porque me arrepentí del libro que escribí. Entonces, Así lo bueno, dijo. así, me arrepentí del libro que escribí y no solamente eso. Le dice, y ya no creo en Dios. O sea, estamos hablando de que pasó de ser un estudiante brillante en el seminario, de escribir un libro sobre Brillante, Job, brillante sí. y sobre Job, que es uno de los libros complicados de la Biblia, Sí. para luego decir que estaba arrepentido de lo que escribió y que ya no creía en Dios. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Obviamente algo pasó en la vida de Richard para que él llegue a decir esto. Bueno, y sí, le pasó que sus padres se separan y obviamente por haber errores teológicos en su vida, él creyó que orando y que ayudando a sus padres, Dios le iba a conceder esto y que sus padres no se iban a Le separar. iba a solucionar el problema familiar. Obviamente eso no pasó, sus No padres pasó. se separaron. Entonces ahí ya arranca su primer desilusión con Dios. Su gran crisis empieza Sí. ahí, ¿no? Él esperaba que Dios respondiera a su oración y que este matrimonio se separara, eso no pasó. Sumado a eso, después su novia lo deja sin ningún tipo de aviso. Su novia tenía mucha influencia en él porque justamente lo había ayudado en su vida espiritual, Sí. en su vida como cristiano. Era cristiana. Era cristiano, o sea, habían construido su vida cristiana junto a ella. Tenían un proyecto de matrimonio cristiano, habían estudiado, se habían apoyado en los estudios, etcétera. Habían hecho un camino. O sea que ella lo deja, entonces él en su relato que dice, yo sentí que cuando ella me dejó, parte de mi fe se fue con ella. Porque la había construido junto con ella. Interesante frase, ¿eh? Es tremendo. Parte de mi fe, vos fíjate, ¿qué tiene que ver la novia con la fe? la novia con la fe, con Dios, ¿no? Ahí, incluso el matrimonio deshecho de los padres, que también le mata un poco la fe. La fe. ¿No? O sea, hay una mezcolanza ahí terrible. Bueno, pero cuando yo leía la historia, se me venían tantos ejemplos de cuántas personas, y seguramente si vos estás escuchando esto, capaz que te pasó, cuántas veces parte de tu fe se te fue cuando te decepcionó tu pastor, cuando algún líder de la iglesia abandonó la iglesia o por algún pecado hizo un desastre y sentiste que parte de tu fe se desdibujó porque el referente o porque tu matrimonio o porque tu hijo o porque esa persona en la que uno pone expectativas o idealiza. Exacto. Esa es la palabra. Te decepciona y entonces parte de tu fe construida en eso va muriendo. ¿No? Y después se le sumó lo del problema, se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo. Sí, o sea, una atrás de la otra. Una tras de otra. ¿No? Se queda sin trabajo y encima, justo en un momento donde él estaba mal económicamente. Sí, problemas físicos. Y después encima empieza a tener problemas de salud. Bueno, o sea, a ver. Un poco le pasó lo de Job. Escribiendo el libro de Job se le vino. No vamos a decir que le pasaron cosas que no le pasan a ningún Exactamente, otro ser humano. No. Esto le pasa a todo el mundo. Exactamente. Esto le pasa a todo el mundo. No estamos hablando de nada súper trágico. No, a ver, no era una cuestión. No era Job. No era Job, no era, claro, te iba a decir, no era una cosa llevada a la escala de Job que en un día murieron todos los hijos, perdió todas las riquezas, se enfermó, no. De hecho, todo lo que le pasa a todo el mundo, sean creyente o no creyente, y, o sea, matrimonios que se separan es algo re normal. Que pierdas o no, tenga un trabajo, es algo re normal. Que tu novia te deje puede ser algo re normal. O sea, está todo dentro de los parámetros de la vida. De la vida normal. Pero el problema es que su fe estaba construida en que esos parámetros no podían fallar. Exacto. Dios no podía permitir que haya destrucción en esas cosas. Él creía que esos parámetros eran dentro del orbe cristiano, eran
cosas intocables. Intocable, exactamente. ¿No? Esas burbujas que nos construimos de protección. Caerán mil a tu derecha, dijo, yo soy como David, caerán a mi diestra, pero a mí no me tocará. Este lo pensó exactamente. así. Este dijo, no, yo no. No. Yo voy para adelante. Estoy con Yancey. Escribió un artículo. Yancey mismo me va a escribir el prólogo. Me voy a hacer famoso. La voy a pegar. A mí no me van a tocar. Y cosas de la mente, ¿no? Y conclusión, ¿cómo termina esto? Bueno, ¿cómo termina? Es dramático cómo termina. Vamos a hacer un poco de foco en la escena, Manuel. Termina quemando todos los libros, quemando la Biblia, literalmente cuenta él que va y quema todos los libros del seminario. Todos los apuntes, el la Biblia, del libro, todo. Hasta la Biblia misma, prende fuego en la parrilla. Prende fuego todo. Y una de las declaraciones que él dice que a mí me impactó y que seguramente quizás hasta te hayas sentido o te sientes identificado, es que parece contradictorio lo que voy a decir, lo dice él, pero es algo que hay que analizarlo y pensarlo. Dice, era extraño, me dijo, pero cuanto más ira sentía hacia Dios, tanto más energía parecía tener. Me di cuenta que durante los últimos años me había encogido por dentro. Ahora, al comenzar a dudar, incluso odiar a la escuela y a los creyentes que me rodeaban, sentí que volvía a ser yo mismo de nuevo. Es tremendo esto. Y, a ver, no estamos haciendo apología del caso de Richard. No estamos dándole la derecha a Richard por estos sentimientos ni nada por el estilo, ¿no? Pero no es el camino. No, obvio que no, pero está bueno pensar esto. Pero él lo dice sinceramente, Manuel. Él dice, me liberé de algo. Bueno, pero en lo que yo sí le doy la derecha a este relato, a esto que él vive, es que esto dice, sentí que volví a ser yo mismo. Ahí está. Y creo que es real eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros como creyentes ingresamos al mundo cristiano, entramos en un sistema, un sistema donde empezamos a cambiar nuestra identidad porque nos dicen, así es como tenés que hablar, así te tenés que vestir, así tenés que pensar, así tenés que orar, así tenés que vivir. Así tenés que vivir. Y resulta que todos esos así, muchos son falsos, muchos son dañinos, y como él dice, dejás de ser vos mismo. Y entonces lo que nosotros adoptamos es una religión que nos termina carcomiendo por dentro. Entonces cuando él logra desprenderse de eso, dice, ahora me siento en lo que yo soy realmente. Yo era esto, no era esto en lo que me transformé. Entonces ahí sí le doy la derecha de que cuando vivimos una vida cristiana falsa, llena de errores teológicos, de misticismo, de expectativa falsa, de pensar que Dios que a vos no te va a tocar así. nada, porque Dios es tu protector y a vos no te va a pasar nada. Dejás de ser vos. Dejás de ser vos y empezás a seguir la manada. Te convertís en una oveja que seguís la manada y creés lo que te dicen y vivís bajo los parámetros que te imponen también el sistema, esos parámetros que te imponen y que te llevan a vivir una vida en donde, como él dice, no sos vos. ¿Dónde queda la promesa de Cristo? Me viene a la mente esto, Manuel. ¿Dónde queda la promesa de Cristo cuando dice, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? De su interior. La vida interior de la mayoría de los creyentes que conocemos es agua estancada, podrida. No hay vida, no hay actividad, no fluye nada. Y muchas veces nosotros vivimos así. Vivimos en esos estancamientos. Exacto. Ahora, ¿dónde queda esa promesa de Cristo de esa vida dinámica, viva, propiamente, ¿no? Aunque redunde. Bueno, y yo también pensaba en esto. Uno de los versículos más trillados de la Biblia que usamos es el de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y cuando los creyentes entran al sistema religioso, escucha mi palabra, no a la fe, no estoy hablando de la fe, de la conversión, estoy hablando del sistema religioso. Creemos que nos convertimos en nueva criatura porque ya no vamos a la cancha, porque no decimos malas palabras, porque no tomamos, porque no fumamos. Entonces, todos esos cambios externos, viste, soy nueva criatura, y sí, mirá, Cristo me hizo nueva criatura, dejé de fumar. Bueno, te aviso que hay un montón de gente que deja de fumar y no es creyente.
Te aviso que hay un montón de gente que no toma y no es creyente. Te aviso que hay un montón de gente que cambia su conducta, su vida. Te aviso que hay un montón de gente que tiene buenos matrimonios y no es Y no es creyente. creyente. Y te aviso también que el mejor predicador de la historia del cristianismo fumaba y tomaba. ¿Crees Spurgeon? Spurgeon. Y no con esto estoy diciendo Que fumemos y tomemos. Claro, si no querés no. Pero a ver, ¿dónde vamos ahora con todo eso? Todo se vuelve relativo en un punto cuando ves el cristal de todas esas contradicciones que tiene, que envuelve, ¿no? Que es todo relativo y superficial. El molde que te impone, ¿no? El cristianismo. Bueno, a Richard se le rompió, se le destruyó. Y él sintió como que nacía de nuevo, o como que volvía a ser una persona, ¿no? Yo agrego un paréntesis, Manuel. Si Dios nos hizo si Dios nos diseñó psíquicamente para que funcionemos de una manera y en función de ese funcionamiento, perdón la redundancia, de ese funcionamiento normal de nuestra psique, en función de eso, sintamos que estamos vivos, que no somos esclavos, quiere decir, si hay cosas que nosotros hacemos y nos devuelven el gozo de vivir, Dios no nos está engañando. Si uno sale de una secta o de un lugar o de un sistema dentro del cual no está siendo feliz, aunque se haya adaptado con el tiempo y no se haya dado cuenta, y de golpe, dejando todas esas cosas, se da cuenta lo lindo que es estar vivo y haberse librado de un montón de ataduras y de sistemas que te encarcelan y que te enjaulan. Por algo será que uno se siente bien cuando recupera la capacidad de pensar por uno mismo, la libertad, la naturalidad de ser como uno es, ¿no? Por algo, esa satisfacción de vivir se percibe, porque son cuestiones legítimas contra las cuales ninguna religión puede ir. Sí. Son cosas demasiado lógicas. Si vos estás triste y estás haciendo tu mejor esfuerzo por lo que fuere, tenés que rever ciertas cosas. Hay algo o alguien que te está cortando las alas o que te está poniendo una prensa ahí en la forma de pensar o algo. Yo veo que él es tan honesto cuando dice, cuando me libré de todo eso, cuanto más me libraba de todo ese corsé, mundillo, sí, sentía que me había encogido por dentro, Manuel. Mirá cómo lo expresa. Sentía que me había encogido por dentro. Ahora, al comenzar a poner en duda, al comenzar a cuestionar todo esto, sentí que volvía a ser yo mismo. Increíble, paradójico, ¿no? Tremendo. Paradójico. ¿Cómo termina, Manuel, esta historia? No, esta historia está bien, termina así. Termina con él descreyendo, por así decirlo, volviéndose. Y bueno, lo dejamos a que cada uno opine si fue salvo o no fue salvo, si creyó o no creyó. Pero él termina como negando la fe. Y se encuentra después en un tiempo vuelta con Philly después, pero él sigue como negando la fe. Él destruye el sistema ese. Él siente que ese sistema no funcionó, que le falló, que fracasó. Está bien que era un constructo hecho por él, en gran medida, ¿no? Pero como también hablamos antes de grabar, todo eso que él construyó, a ver, porque nosotros podemos tener muchas perspectivas, hablamos con Diego antes de esto, de su caso. Algunos pueden pensar, bueno, mirá, en realidad nunca fue salvo. Puede ser una perspectiva. La otra es, bueno, no, le faltó más fe. Posibles análisis, ¿no? Sí. No era un verdadero creyente, por eso termina reaccionando así. Bueno, en este caso vemos que no, que era un verdadero creyente. O era inmaduro. Era inmaduro, ponele, ¿no? Bueno, entraría dentro de más o menos eso. O habrá tenido, bueno, unas pruebas que no supo superar. Bueno, en fin, se puede abordar desde el punto de vista clásico de la religión cristiana, se puede abordar, digamos, de las maneras más clásicas que se aborda esto dentro de la iglesia. Pero hay
hay otro abordaje que se puede hacer de esto, Manuel. Hay otro abordaje más profundo. Y vamos a tratar de pasar a esto. Hay toda una consideración de lo que le pasó a Richard. Hay una consideración vista desde el punto de vista que integra el crecimiento espiritual a la vez que el crecimiento o la madurez intelectual, podríamos decir, o psíquica, ¿no? O sea, tenemos todo asumido a esta altura de que las personas son seres que se desarrollan psicológicamente, ¿no? Que van madurando. Esto, los estadios... De hecho, la Biblia habla de eso. La Biblia misma reconoce el párvulo, el niño, el más chiquito, que va pasando de etapa en etapa, la necedad de la juventud, los tiempos posteriores a eso, el desarrollo, la fuerza, el vigor del joven, y te va caracterizando. La Biblia te caracteriza. Y es más, hasta el hombre adulto, el anciano ya... Aparte hasta hay un claro llamamiento en el Nuevo Testamento de reproche de ustedes. Ya deberían ser maestros y siguen siendo niños. Entonces muestra justamente esa inmadurez psíquica y espiritual que puede atravesar y atraviesa un creyente. Y atraviesan los creyentes. Bueno, vamos a tener, Manu, a ver si resumimos. Estamos en 20 minutos. Podemos hacer unos 15 minutos más y tratar de tener una lectura más profunda del caso de Richard. ¿Por qué? Porque asumimos de que si de alguna manera podemos analizar y comprender en los términos más claros posible qué le pasó a Richard, Richard es la figura de la vida de muchos creyentes que han visto sus propias vidas destruidas, ¿no? Yo, sin ir más lejos, me agarro a mí mismo de ejemplo. Hace unos cuantos años atrás pasé algo parecido a lo de Richard, ¿no? Con mis propios tintes, porque cada uno la pasa a su manera. Pero no hay ningún creyente, es raro encontrar creyente que tenga una vida así como un renglón. También es aburrida, ¿no? O sea, no dice nada, esas vidas no dicen nada, ¿no? Pero la mayoría de los creyentes tiene conflictos internos, ¿no? Tiene estas luchas las tiene. Sí. Ahora bien, vamos a tratar de hacer una lectura que integre la parte psicológica del desarrollo normal de una persona con la fe. Aplicado en el caso de Richard se convierte a la fe cristiana, asumimos que era un verdadero creyente, ¿no? Se convierte en un momento en el cual era personalmente vulnerable, ¿no? Estaba en una situación en la cual los padres estaban en un conflicto difícil. Bueno, la fe le ofrecía en ese momento en el cual él se convierte legítimamente, ¿no? Él asume también que esa fe viene a darle sentido a su vida, contención y también proveerle de una comunidad, ¿no? Y yo le agrego eso también, esperanza. Exacto. Porque cuando vos llegás a la comunidad de fe con un problema, lo primero que querás es que ese problema se resuelva. Entonces, y todos te dicen, sí, se va a solucionar. Sí, tu matrimonio se va a arreglar, te va a reconstruir todo. Promesas. Y es donde ponemos el foco, ¿no? La esperanza de que no hay una esperanza de vida eterna. No, la esperanza es el problema que yo tengo ahora, esa es mi esperanza. El problema es que mis viejos no se separen, ¿no? Eso es lo que yo voy a la iglesia, sí, soy salvo, ahora estoy entendiendo y qué sé yo, pero yo quiero ver todos mis problemas solucionados. Y ahí agregale si llegás porque querés solucionar tu problema matrimonial, si tenés un problema con tus hijos. ¿En qué medida pesa, ¿no? en todo el ámbito de la conversión, en qué medida pesan tus problemas familiares, tus problemas individuales, tus problemas de pareja, tus problemas económicos, tus problemas de salud? ¿En qué medida todas esas cosas, ¿no? están repartidas a la hora de tener fe en Dios y expresarte dentro de esa comunidad? O sea, hay unos intereses mixtos, yo diría ahí, ¿no? Cuando uno llega en esas instancias. Bueno, desde la psicología, esto se entiende como un mecanismo de afrontamiento religioso, ¿no? Más allá de la verdadera fe, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que se puede ser positivo, que da esperanza, da estructura moral,
o negativo cuando se transforma en frustración si no funciona, ¿no? Uno está ahí, digamos, en el dilema, ¿no? Puede salir bien como puede salir mal. Y en base a eso, obviamente, tu fe sigue o se destruye. Claro, tu fe o va a aumentar, aunque sea artificialmente, porque justo se dieron cosas que te beneficiaron, ¿no? Y vos creíste que esa era una respuesta de parte de Dios y bueno. ¿Cuáles eran las expectativas en ese caso, en ese momento, en esa circunstancia, en esa coyuntura? Bueno, las expectativas de Richard era que tenía una idea de Dios como un interventor directo en su vida, ¿no? Yo soy de Dios, Dios ahora va a intervenir de una forma definitiva. Y sobrenatural, ¿no? Y sobrenatural. Salvando de todos mis problemas. Va a salvar a mis padres, ¿no? Va a guiar cada decisión, me va a asegurar la pareja, el futuro laboral, toda la lógica infantil que los creyentes tenemos al principio de nuestro andar en la fe cristiana. Y somos redundantes con esto, pero que no están construidas en la Biblia. No. Están construidas en el sistema religioso. Por supuesto. En un conjunto en un modelo lleno de promesas y de palabras dulces. Y bendiciones y prosperidades. Bendición y prosperidad y oposición nada. Cosa que ya empieza a restar porque no te va preparando para desarrollar carácter, ¿no? Bueno, este modelo de fe altamente, ¿qué frase esta? Altamente transaccional, ¿no? Yo oro, Dios responde, ¿no? Es el modelo en el cual entran los creyentes apenas empiezan a crecer. Es letal, ese es letal, es letal. Psicológicamente, cuando el contrato asumido, ¿no? Se presupone que uno ya asume un contrato, cuando ese contrato no se cumple, ¿qué pasa? Surge una disonancia cognitiva, nuestra forma de entender la cosa se perturba y empezamos a condicionar nuestro concepto de Dios. Si las cosas no salen como nosotros preveíamos, Dios es malo o Dios me está exigiendo algo con lo cual yo no estoy cumpliendo. A lo mejor Dios, claro, es como dice acá, es una fe transaccional. No se basa en que Dios merece el honor, la gloria, la sumisión, el respeto. Se basa en una cuestión transaccional que es clásica del mundo occidental, por otra parte, ¿no? Si esto sale mal, si el amor no responde, si las oraciones fracasan, la vida se derrumba, ¿no? Ahora, si Dios responde, es amoroso. Eso sí. Está todo bien. Exacto. Bueno, en la vida de Richard hay un trauma relacional con Dios. Lo que Richard vive no solo es una crisis intelectual de fe, sino algo más profundo. Es un trauma en su relación con Dios que no crece, no avanza, no progresa. Dios ocupa el lugar de una figura paterna y de apogeo, eso es verdad, pero la percepción del abandono divino replica la herida del divorcio de sus padres, ¿no? O sea, Richard ve en la imagen del divorcio de sus padres una forma en que Dios como padre le está fallando. Hay una asociación incluso involuntaria de eso a nivel psíquico. A nivel psíquico. Eso empieza a carcomer de alguna forma la fe de muchos creyentes que hacen esas asociaciones. Y que esto entra, seas creyente o no. O sea, esto entra para cualquiera. Acá no es que, yo soy creyente, no. Mi mente se renovó y yo no. No, para nada. Bueno, los detonantes de la crisis. Hay una serie de pérdidas en la vida de Richard que son múltiples, que se dieron en el caso de la vida de él. Puede ser, digamos, eso es la lotería de la vida. Sí. ¿Te puede pasar? ¿Cómo no? La lotería de vientre. Fracaso familiar, fracaso laboral, fracaso sentimental, problemas físicos. Bueno, cada golpe confirma el esquema preconcebido por Richard, ¿no? De que Dios no responde. Ahora, ¿en qué momento la Biblia dice que estas son oraciones que Dios va a contestar? Sí.
O sea, nosotros... O signos de que Dios no está respondiendo. Claro, está bueno eso. ¿Dónde en la Biblia vamos a encontrar decir, mira, si vos orás, no te vas a enfermar, vas a tener trabajo? Bueno, no existe. No existe. No Buscalo, existe. pero no lo vas a encontrar. Son constructos de la mente infantil del creyente que no va siendo bien adoctrinado, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría, O claro. sea, no estamos diciendo. Todos buscan No estamos diciendo, no, mirá, esto no. No, a ver, ¿a quién no le gustaría orar y que eso pase y que la vida cristiana sea así? Que sea una fórmula. Que si eso fuera así, sí, estaríamos llenos de creyentes. Claro. El mundo rebosaría de creyentes. Bueno, llego al punto de que la conducta, bueno, se rompe la fe de Richard, que es una fe muy primitiva, muy mal armada, las piezas no fueron bien puestas, evidentemente ahí hay una serie de factores que contribuyen a una desgracia porque él está viviendo una fe transaccional, una fe que no va hacia la madurez, una fe que no quiere mirar un montón de rincones de la Biblia donde todas esas cosas harían ruido. Le digo al oyente, así como dijo Diego al principio, no mires a Richard parado en la otra vereda, No. porque todos estuvimos parados en algún momento en la vereda de Richard, o quizás estás parado en la vereda de Richard, Exacto. con otras tormentas pasando, pero parado igual. Sí. Que internamente, aunque no le digan voz alta, diciendo Dios no existe, o diciendo Dios es malo, o Dios es injusto, o diciendo, che, ¿qué no estoy haciendo? ¿Por qué Dios no me responde? O sea, hay que leer a Richard, por así decirlo, como si fueran leer nuestra vida. Tal cual, es una figura de la vida del cristiano. Bueno, llega el punto en el cual él expresa una conducta simbólica, esa conducta en la cual rompe con su fe, donde se le quema todos los papeles. Bueno, es una figura externa de lo que le pasa internamente, ¿no? Claro. Se le queman los papeles por dentro Los quemo por y fuera. los quema por fuera. Claro. Es un acto catártico, catarsis, ¿no? Con una fuerte carga ritual de separación, el hecho de quemar. Fíjense cómo, ¿no? Psíquicamente el hombre busca ese tipo de ritos en los cuales trata de cargar de un simbolismo ritual de separación lo que siente que le une a un sistema, ¿no? Que es un sistema, nada más. No estamos diciendo que sea la verdad teológica. Sí. A ver, todo lo que... La paradoja en la vida de Richard es lo siguiente, que él había hecho un excelente trabajo sobre la vida de Job y ahora cuando le toca a él, todo ese conocimiento auténtico que había obtenido y que lo bien que había escrito sobre la paradoja de que un creyente puede hacer las cosas bien y sin embargo que le salgan las cosas mal, no estaba triunfando. Se le había roto su diagrama de la vida cristiana tan bien expresado en el libro que había escrito, que para que Yancey te lo firme, tenía que ser un buen libro. Sí. Bueno, esto que hizo Richard equivale a un bautismo inverso, ¿no? Quemar las cosas, ¿no? Es un bautismo en el cual inversamente uno se está separando de aquello que abrazó en algún momento. Desde lo psicológico, este tipo de actos suelen liberar ansiedad, lo cual da una sensación de paz inmediata. Por eso él se sentía bien. Sellar una nueva identidad, que es lo que él estaba buscando, cortar con una identidad asociada a un sistema que no le funcionaba. Claro, que ya no se quería identificar más. Claro. Y bueno, y el estado emocional, que de eso que podemos analizar, que bueno, son detalles que al final esa catarsis lo lleva, digamos, a un punto de ruptura. Hay un escritor, Manuel, que vos sabés que en la década de los 80, más o menos al mismo tiempo que pasaba esto, más o menos al mismo tiempo, Sí. había escrito una tesis que es fabulosa. Un psicólogo cristiano. Es un teólogo y a su vez, o sea, tiene un doctorado en teología y a su vez tiene un doctorado en psicología. Y este hombre que se llama James Fowler, que vamos a poner algo en la descripción para que lean de él, escribió en 1981, en esa misma década, ¿no? Que también Yancey escribe lo suyo y cuenta todo esto de Richard. Él presenta una tesis, un libro
académico, muy interesante, que se llama Los estadios o las etapas de la fe. ¿Qué se propone Fowler con esto? Esto es fabuloso, Manuel. Creo que si hay algo bueno que podemos ofrecer en este video, va a ser esto, ¿no es cierto? Bueno, Fowler había estudiado psicología, había estudiado la teoría del desarrollo cognitivo, que cómo el ser humano va madurando, ¿no? Por diferentes etapas, basado en Piaget. Y entonces él escribe, presenta en su libro Las etapas de la fe, presenta 6 estadios que vamos a pasar a leer. Manuel, ¿querés leer lo que él denomina como la etapa 0? La etapa 0. La etapa básica, y fíjense que él la va a poner en términos de años de edad. O sea, acá hay un paralelo entre el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicológico de un ser humano, y lo que muchas veces se entiende como una madurez moral, podríamos decir, ¿no? Que a veces se confunde con la fe en alguna etapa de la vida, ¿no? Pero es muy interesante. Vamos a ir leyendo. Bueno, entonces en la etapa 0, fe primal dice que una infancia temprana hasta 2 años. Hasta los 2 años, fíjense. Basada en la relación de apego con cuidadores, experiencia de confianza, seguridad o desamparo marcan la base de cómo se concebirá lo divino. Exactamente. Bueno, este hombre, Fowler, desde el punto de vista psicológico, dice, miren, una criatura de 0 a 2 años pasa por una serie de experiencias que lo van a condicionar de por vida para, en cuanto a lo que es su concepto de lo divino. Por ejemplo, chicos maltratados entre 0 y 2 años tienen una enorme dificultad de adaptación para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ahí se está forjando lo que Fowler denomina la fe primal, que es el desarrollo psíquico de una persona que está transitando desde su nacimiento hasta los 2 años, que es tremendamente condicionante de la manera en que se atraviese esta etapa, ¿no? Después, Fowler denomina la etapa número 1, ¿no? Cuando la persona, el ser humano, empieza a desarrollarse a partir de los 2 años. Esta se llama fe intuitivo-proyectiva. Es una fe imaginativa, marcada por historias, imágenes y fantasías. La figura de Dios se imagina como un superpadre o héroe mágico. No hay aún lógica ni crítica en esta etapa. Claro, de 2 a 6 años es la etapa en la que vos le lees los cuentos a tus hijos. Si vos le hablás acerca de Dios entre la etapa de 2 a 6 años, no se hace la idea como un teólogo, ¿no? Piensa de una forma como un héroe mágico, porque su razonamiento, su madurez psíquica en ese momento no da para otra cosa. Esto pasa... Y nosotros también ayudamos con lo que le leemos. Exacto. Eso contribuimos. Forja mucho también, ¿no? Bueno, esta es la etapa 1. Acá entra David y Goliat. En esta etapa entra la historia. Exactamente. Bueno, la etapa 2, Manuel. Esta es fe mítico-literal. Mítico-literal. Se da entre los 6 y los 12 años. Los relatos religiosos se entienden de manera literal. Se comienza a captar causa-efecto. Obedecer trae bendiciones, desobedecer castigo. Y Dios se ve como juez justo que premia o castiga. Está bien. Más no se puede pedir a una mente que está entre los 6 y los 12 años. No podés pedir más. No podés pedir que tu hijo entienda los 2 tomos de Schaeffer, de teología sistemática. No podés venirle con todos los atributos comunicables, incomunicables de Dios. Bueno, no podés. Y esto aparte está marcado también por nosotros, ¿no? Porque parte de la paternidad en este momento también se basa en castigo y premio, ¿no? Desobedecer cobra, es un conductismo, ¿no? Y entonces ve a Dios de la misma manera que uno lo va viviendo. Exactamente. Yo no diría que tiene nada de malo. La mente es tan primitiva a esa edad, la mente del ser humano, que entiende en esos términos, entiende el trato con los demás y con Dios en esos términos, claro. Muy básico, muy rudimentario, muy simple,
Y es lógico. Claro. Estamos hablando de 6 hasta... Sí, sí, el problema sería cuando ya es una persona grande y está dentro de esa etapa. Pasamos a la etapa 3. Fe sintético convencional. Adolescencia en adelante, muchos adultos permanecen aquí, en la etapa 3. ¿Por qué? No salen. Llegan a la etapa 3. O sea, se quedan adoleciendo. Exacto. ¿Y qué pasa acá? Porque en esta etapa pasa lo siguiente. La fe se define en función de la comunidad, sistema religioso, digo yo, y la aprobación de figuras de autoridad, pastores, líderes, iglesias, familia. Tu fe se define desde afuera, digamos, ¿no? Claro. El pastor... Te la definen. Te la definen de afuera. En primera instancia está bien, ¿no? Son Claro, los primeros uno necesita pasos. a alguien que te marque. El problema es cuando los adultos permanecen En o esa se quedan etapa. en este estadio. Claro. Entonces la pregunta es, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa está? Bueno, Sigue. esto sigue. Se aceptan creencias sin analizarlas críticamente. Mortal. Es decir, te dicen O sea, 10 más y Dios te va a bendecir y vos 10 más como loco, está bien, por ejemplo. o sea, para esa edad de la adolescencia yo lo admito, está bien. Estamos construyendo la base de lo que va a ser después el crecimiento. En esta etapa la identidad religiosa está muy ligada a la pertenencia grupal. Y acá podés llegar a escuchar frases como la que yo escuché: fuera de este lugar no hay verdad. Fuera de la institución no hay iglesia. Esta es tu familia, este es tu cuerpo. Exacto. Si te va, lo desmembrá y lo destruí. También en esta fase se busca orientación externa en lugar de reflexión personal. Claro. Buscás certeza en reglas, fórmulas, experiencias ajenas. El caso de Richard. El caso de Richard entra en esta fase. El caso de Richard, que buscaba, digamos, el apuntalamiento de su fe desde afuera, no desde adentro. Era su novia, era sus padres y era la comunidad de fe. Exacto. El trabajo, ¿no? Todo apuntalaba su vida. No está mal que eso pase por un tiempo muy al principio. Es necesario. Adolescencia. La adolescencia, pero ya... Bueno, llegamos a las últimas 2 etapas, Manuel. Etapa 4. La etapa 4. Individual reflectiva. Adultos jóvenes, aunque no todos llegan. No todos llegan. Esto, o sea, Fowler dice, esto debería ser así. Acá entraría Pablo y diría, che, ustedes ya tendrían que estar en esta fase, pero no están, siguen Pero siendo son niños. Son niños. Se cuestiona la fe recibida en esta etapa. Se reflexiona críticamente. Surge la responsabilidad personal en las decisiones de fe, no en lo que te dicen. Claro. No en la obra de grupo, ¿no? Ya acá vos empezás a ser vos. Y te hacés cargo. Te hacés cargo. Te hacés cargo de lo que pensás y de lo que decidís. Puede ser un periodo de duda, muy importante, alejamiento de la religión institucional. Y acá se distingue entre mi fe y la fe de mi grupo. Ahí está. Esta fase es la que encuentra muchos de los creyentes generando una ruptura con la iglesia, ¿no? O sea, creyentes que ven que en la iglesia institucionalmente están todos ahí en la fe de grupo y que nadie va a cuestionar nada y que estamos todos bien porque estamos juntos y está la burbuja y no nos movemos de acá. Y hay creyentes que están diciendo, no, loco, esto no está bien, tenemos que avanzar. Y pasan años, ¿no? Y la gente se aferra cada vez más y cierra esa burbuja cada vez más para sentirse ahí, porque la fe de la tercera etapa es la fe de grupo, ¿no? Donde no hay reflexión personal, donde está ligada a la pertenencia grupal, donde la no te haces cargo de lo que decidís. Donde no tenés una identidad propia, ¿no? Pero en la etapa 4 vienen los conflictos ya. Viene la duda. Claro. La etapa 5, Fe conjuntiva. Acá se da entre la madurez adulta y acá aclara Fowler, rara de alcanzar. Es rara de alcanzar. 5. Hay que decir que Fowler entrevistó miles de casos. Para hacer esta estadística. Sí, o sea, hizo una estadística en base a un universo muy importante de entrevistas con todo tipo de creyentes, desde creyentes nuevos hasta pastores de muchos años, etc. Es un trabajo que le llevó años, ¿no? Y después, bueno, decantó, sí. En esta etapa reconoce el creyente, ¿no? Reconoce la paradoja, el misterio y la ambigüedad. Se tolera la incertidumbre,
Dios no se entiende totalmente y la fe no elimina la duda. Es decir, oro, Dios no me responde, sigo creyendo en Dios, no cambio nada. Hay apertura a otras tradiciones y visiones, sin perder identidad. Sin perder identidad. Aquí aparece la fe paradójica que mencionabas, aceptar que el sufrimiento y el silencio de Dios, por ejemplo, que vivió Job, Richard, también forman parte de la experiencia. Exacto. Bueno, esto es lo que Richard no alcanzó a asimilar, no quiso entrar en este terreno. Los conflictos que tenía Richard lo hubieran llevado a este terreno, donde tenía que dejar las cositas, digamos, rudimentarias, ¿no? De grupo, de ahí y todo eso, y pasar ya a una cuestión más individual, a una cuestión más reflexiva, a una cuestión más adulta. Fowler dice, esta etapa número 5 es rara de alcanzar. Si él dijo rara en función de que él estaba viendo de que no encontraba creyentes que llegaban a esta etapa. Lo mismo que le pasó a Pablo. Lo mismo que le pasó a... Con algunas iglesias. Sí, exactamente. Bueno, fíjense qué característica esta de la etapa 5, ¿no? Donde se reconoce que algo puede ser paradójico. Por ejemplo, estás atravesando un momento en el cual estás aprendiendo cada vez más de la escritura a unos niveles ya profundos, de teología, ¿no? Fe robusta. Y al mismo tiempo te agarraste un cáncer de novela. Y vos decís, justo ahora que estoy entendiendo a Dios de una manera profunda, sistemática, que me llevó años, justo me vengo a enfermar de cáncer y chau mi recorrido. Bueno, cuando se está en ese nivel, que se asume que, como dice acá, se acepta que el sufrimiento y el silencio incluso de parte de Dios forman parte de la experiencia. Forman parte de la vida. De la vida normal. Lo que le pasó a Job, ¿no? Bueno, Job se tiene que comer un reto tremendo porque no entra en la etapa 5 Job. Job se queda en la etapa 3 donde cuestiona a Dios de todos los ángulos posibles. De todos los ángulos posibles. Tiene que venir Dios y decirle, Job, no, amigo, madurá. ¿Dónde estaba vos cuando yo estaba haciendo el universo? ¿Qué me estás preguntando? ¿Querés que te pregunte? O sea, si vos te vas a tomar el atrevimiento de preguntarme y cuestionarme cosas a mí, yo te voy a poner en la misma situación. ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Cómo se maneja el universo, Job? A ver, explícame, así lo hago de acuerdo con tu perspectiva. Claramente no va a ser así. Pero cuando se llega a esa etapa de madurez, se puede masticar, se puede asimilar, Manuel, el hecho de que el silencio de Dios es también una forma posible de la experiencia. Es paradójico. Sí, en esta etapa es una fe que se vive a pesar y pese a las circunstancias. Es decir, las circunstancias no determinan tu fe. Uno va más allá de lo que pasa, más allá de lo visible, ¿no? Como debería ser, como entonces, apunta la Biblia. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta esta fase nomás porque y una conclusión que yo saco y dejo también para los que están escuchando el video es que cada uno, después de haber analizado el caso Richard y verse reflejado, ver justamente en qué etapa estás transitando para, si estás en un bucle o si estás atrapado en una fase de inmadurez, decir, che, bueno, mirá, yo estoy equivocado en esto, pero a ver, pues, el punto no es, bueno, pasá de fase para que te demos una medalla en el doctorado. No, el punto es pasar de fase para que vivas mejor, para que vivas una vida racional, una fe resuelva los conflictos. Normal, claro, exactamente. Para que dejes un creyente amargado, un creyente cargado de falsa expectativa, un creyente que no tiene nunca gozo, un creyente que siempre está alimentándose de las migajas de los otros, de las predicas, porque si no escucha el que le gusta que predica, o si no, porque siempre están como su fe, como le pasa a Richard, depende de la novia, depende de mi esposa. No, flaco. Depende del trabajo que te vaya bien, depende de toda una cuestión de factores externos. Sí. Yo no creo, por lo que entiendo de la Biblia,
que Dios quiera que nos quedemos en eso. La fe es personal, e individual y e íntima. Después se comparte, se vive en comunidad un montón de cosas que Dios nos manda que son hermosas y que nos ayudan, pero que no dependen de la comunidad Para tu vida. para tu identidad como cristiano. Richard, termina diciendo acá el apunte, buscaba certezas externas, señales, ¿no? Experiencias emocionantes, que la validación que le pudieran dar los líderes externos, su pareja, todo lo demás. Cuando esas certezas fallaron, en el caso de Richard, y puede ser el caso nuestro, no pudo dar el salto a la etapa 4, que es la etapa crítica, donde uno empieza a criticar el modelo, reflexiona, ¿no? Y mucho menos la etapa 5, que es la que uno acepta la paradoja o la contradicción. En vez de reelaborar su estructura de fe, se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba construida de modo literal y dependiente de todas esas cuestiones. No está mal que por un tiempo uno dependa de otros, pero cuando uno es adulto, tenés que valerte por tus propios medios. O sea, yo termino con esto, Manu. Jesucristo dice en uno de los pasajes más memorables del Nuevo Testamento, sed pues como vuestro Padre que está en los cielos. Como hijos, el hijo tiene que pasar las etapas que lo caracterizan como dependiente del Padre. Uno tiene que madurar y llegar a su vez al rol de padre. Uno tiene que madurar en la vida, uno está llamado, uno no puede ser eternamente estar en el rol del hijo dependiente. Uno tiene, en ese contexto, Jesucristo invita y manda al creyente a madurar, a alcanzar la madurez. Y eso se supone en la vida lógica y biológica, es cuando uno crece, ¿no? Deja de ser niño, crece y llega al rol de padre y queda como un hombre maduro, completamente maduro. Pablo también se tira capítulos enteros hablando acerca de la madurez en Cristo. Es la madurez a la cual estamos llamados. No podemos quedarnos en las primeras etapas de la vida. No podemos. Amigo, interesantísimo. La verdad, Fowler me encantó. Sí, la verdad que sí. Me encantó cómo lo sistematizó. Una cosa increíble. Espero que les sirva y bueno, esperamos algún comentario si les gustó y si los hizo reflexionar. Amigos queridos, nos vemos la próxima. Vamos a estar con el capítulo 3. Hay gente que me ha dicho que está leyendo, ¿no? Que ya pasó el capítulo 2, 3. Bueno, vamos a ir al capítulo 3, que es muy interesante. Y vamos a ver qué sigue, en qué nos sigue pinchando, ¿no? Yancey con su linda pluma. Amigos, nos vemos la próxima. Cuídense. Un abrazo.